El pasillo estaba lleno de luz blanca y fría. Los refrigeradores zumbaban sin descanso, y el sonido de los carritos chocando suavemente contra el suelo pulido llenaba el lugar con un murmullo constante. Entre todo ese movimiento había alguien que parecía invisible. Estaba de pie en medio del pasillo, con una camiseta sencilla y los hombros ligeramente caídos. Miraba hacia abajo como si estuviera buscando algo en el suelo, pero en realidad estaba tratando de esconder algo mucho más profundo. Nadie notó su silencio. Las personas pasaban a su lado con prisa. Algunos miraban los precios, otros revisaban sus teléfonos, otros discutían sobre qué comprar para la cena. Nadie se detuvo. Nadie preguntó si estaba bien, porque en lugares así, el silencio de una persona no hace ruido. Pero dentro de él había un ruido ensordecedor. Recordaba otro lugar, un lugar donde las calles eran estrechas y polvorientas, donde las tardes olían a comida casera y donde las voces de los vecinos se mezclaban con el sonido del viento. Allá no era invisible. Allá alguien siempre preguntaba cómo estaba. Allá alguien siempre notaba cuando guardaba silencio. Pero ese lugar estaba muy lejos ahora, tan lejos que parecía pertenecer a otra vida. Respiró profundo. Intentó moverse, pero por un momento su cuerpo no respondió, como si todo el peso de los días anteriores estuviera acumulado sobre sus hombros. Había pasado tanto tiempo intentando ser fuerte que ya no recordaba cómo se sentía dejar de serlo. Y lo más extraño de todo era que nadie lo notaba, ni siquiera un poco. Había llegado a ese país con una mochila ligera y una esperanza enorme. No traía muchas cosas, pero traía algo que pesaba más que cualquier equipaje: la promesa de que todo iba a mejorar, la promesa de que el sacrificio valdría la pena. Al principio, cada día era una batalla, pero también una prueba de resistencia. Trabajos largos, horarios imposibles, miradas indiferentes. Pero aún así caminaba con determinación, porque tenía un motivo. Recordaba la voz de su madre diciendo que confiaba en él. Recordaba el abrazo silencioso de su padre. Recordaba la pequeña casa donde todos creían que él lograría algo grande. Ese recuerdo lo empujaba a seguir, incluso cuando el cansancio era tan fuerte que las piernas temblaban, incluso cuando el dinero apenas alcanzaba para pagar una habitación pequeña y comida simple, incluso cuando el idioma parecía una pared imposible de escalar. Nunca se detuvo. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las noticias desde casa se volvieron más cortas. Y las noches se volvieron demasiado largas. Porque cuando el trabajo terminaba y el ruido del día desaparecía, el silencio volvía. Y con él llegaban las preguntas. Preguntas que nadie más escuchaba. Preguntas que se acumulaban en el pecho. Preguntas que empezaban a pesar más que cualquier jornada de trabajo. El supermercado era uno de los pocos lugares donde podía sentirse rodeado de gente sin tener que hablar con nadie. Era extraño, pero ahí encontraba una especie de refugio. Podía caminar entre los pasillos, mirar productos que a veces no podía comprar y escuchar conversaciones que no tenían nada que ver con su vida. Risas, quejas, planes para el fin de semana, pequeñas discusiones sobre qué marca era mejor. Todo eso le recordaba algo simple. El mundo seguía funcionando y él estaba dentro de él, aunque nadie lo notara. A veces observaba a las familias que caminaban juntas, padres empujando carritos, niños pidiendo dulces, parejas discutiendo qué cocinar esa noche. En esos momentos sentía algo difícil de explicar. No era exactamente tristeza, era más bien una mezcla de nostalgia y distancia, como si estuviera mirando una escena a través de un vidrio invisible. Podía verla, pero no podía tocarla.
Y aún así seguía viniendo a ese lugar, porque quedarse encerrado en su habitación era peor. Ahí el silencio era demasiado fuerte, demasiado honesto, demasiado lleno de pensamientos que no sabía cómo enfrentar. Aquí, al menos, el ruido del mundo lo distraía un poco. Aquí podía fingir que todo estaba bien, aunque fuera solo por unos minutos. Ese día, sin embargo, algo era diferente. El cansancio no era solo físico, era más profundo, más pesado. Había trabajado demasiadas horas durante demasiados días seguidos. El sueño no era suficiente para reparar el desgaste que llevaba dentro. Y había algo más, una sensación extraña que no lograba explicar, como si su corazón estuviera intentando decirle algo que su mente aún no quería escuchar. Caminó lentamente por el pasillo, miró las estanterías llenas, tomó una caja, la volvió a dejar. No estaba realmente comprando nada, solo estaba intentando ordenar sus pensamientos. Pero los pensamientos no siempre obedecen. A veces llegan todos al mismo tiempo. Recuerdos, dudas, miedos, imágenes de un pasado que parecía cada vez más distante. Y entonces ocurrió algo pequeño, algo que para cualquier otra persona habría pasado desapercibido. Un niño pasó corriendo cerca de él, y por un segundo lo miró directamente a los ojos. Fue solo un instante, pero en ese instante alguien realmente lo vio. No como un extraño, no como una sombra en un pasillo, sino como una persona. Y por alguna razón, ese pequeño momento hizo que algo dentro de él se quebrara. Se quedó inmóvil. El ruido del supermercado seguía igual. Carritos moviéndose, puertas de refrigeradores abriéndose, conversaciones cruzándose en el aire. Pero dentro de él todo había cambiado, porque ese breve contacto visual despertó algo que llevaba mucho tiempo dormido, la sensación de existir para alguien más. No duró más que un segundo. El niño siguió corriendo hacia su madre, riendo por algo que solo los niños entienden. Pero ese segundo dejó una marca. De repente, el peso que llevaba en el pecho se volvió más evidente. Durante tanto tiempo había aprendido a pasar desapercibido, a trabajar sin quejarse, a caminar sin llamar la atención, a existir sin ocupar demasiado espacio. Pensó que así era más fácil, que así el mundo sería más sencillo. Pero ahora entendía algo diferente. Ser invisible también duele, y duele de una forma silenciosa, una forma que nadie ve, una forma que se acumula poco a poco hasta que un día el corazón ya no sabe dónde guardarlo todo. Respiró profundo, miró alrededor. La gente seguía con sus vidas, pero algo dentro de él empezaba a moverse, algo que llevaba mucho tiempo esperando salir. Recordó su primera noche en ese país. La ciudad parecía enorme, ruidosa, llena de luces desconocidas. Había caminado por calles que no entendía, leyendo señales que no podía pronunciar. Pero también había sentido algo poderoso, la sensación de estar empezando de nuevo. Cada paso era una posibilidad, cada día una oportunidad. Con el tiempo, sin embargo, la rutina había reemplazado esa emoción. Los días se volvieron parecidos entre sí. Trabajo, cansancio, dormir, repetir. Y en medio de esa repetición, los sueños empezaron a volverse más pequeños. No desaparecieron, pero se escondieron, como si estuvieran esperando el momento correcto para volver a salir. Tal vez ese momento estaba empezando ahora, en medio de un pasillo de supermercado, en medio de un instante que nadie más recordaría. A veces la vida cambia con cosas grandes, pero otras veces cambia con algo tan pequeño que casi pasa desapercibido, como una mirada, como un segundo de conexión, como el recordatorio silencioso de que todavía estás aquí y de que tal vez todavía no es tarde para volver a empezar. Salió del pasillo lentamente. No compró nada,
pero sentía que algo dentro de él había cambiado. No era una solución, no era un milagro, pero era un comienzo. Afuera el aire era fresco. Las luces de la ciudad brillaban con esa mezcla de ruido y vida que siempre había estado ahí. Por primera vez en mucho tiempo, levantó la mirada. Observó a las personas caminar, escuchó fragmentos de conversaciones, sintió el viento en el rostro y entendió algo simple. El mundo nunca había dejado de moverse. Él solo había olvidado que también podía moverse con él. El camino todavía era difícil. La soledad no desaparecería de un día para otro. Las dudas seguirían apareciendo. Pero ahora había algo diferente. Una pequeña chispa. Una idea. La idea de que su historia aún no estaba terminada.